Bueno, buenas noches. Entonces, vamos a ver del módulo uno el tema de matrices y sistemas. Entonces, inicialmente vamos a hacer un breve repaso como de toda la parte teórica, que para mí en álgebra lineal eso siempre ha sido muy importante. Eso lo voy a hacer, eso sí, ahí un poco rápido, pero si tienen alguna duda en particular me detienen y me preguntan. Bueno, las matrices es muy importante acordarse que son arreglos los cuales tenemos con m filas y n columnas. Siempre que yo vaya a expresar una matriz, siempre va primero cantidad de filas, luego cantidad de columnas. Siempre se suelen representar con letras mayúsculas. Suelen ser siempre cada uno de sus elementos, sus entradas números reales, a menos de que se diga lo contrario. Y si la cantidad de filas es igual a la de columnas, es una matriz cuadrada. Entonces teníamos varios tipos de matrices. Las matrices que son solo un vector fila o bien un vector columna. El vector fila simplemente se ve de esta forma, horizontal, y el vector columna se ve vertical. Ahí ya según la notación siempre se dice la cantidad de filas por columnas y el tipo de entradas, que en este caso son números reales. La matriz nula siempre se le va a llamar a aquella que todas sus entradas sean cero. Ya dijimos que una matriz cuadrada es que tiene la misma cantidad de filas y columnas. Una matriz diagonal es aquella que tiene elementos solamente en la diagonal, precisamente. En cualquier otra entrada, sus elementos son cero o sus entradas son cero. La matriz identidad, independientemente de su tamaño, va a ser aquella que tenga en su diagonal puros unos y en todo lo demás ceros. Entonces, siempre que se nos hable de identidad, es una matriz cuadrada y que tiene esa particularidad en la diagonal. Luego tenemos las matrices triangulares. La superior es precisamente que en el triángulo superior tiene valores. Pueden ser distintos de cero, podrían ser cero, pero el punto es que no sean puros ceros, ¿verdad? Sino que tenemos aquí, aquí y aquí el triangulito, digamos. Mientras que la inferior es más bien que están por debajo. En realidad, tal vez la particularidad como tal es como al revés, es decir, que lo que está debajo de la diagonal son ceros. Y la inferior es que tiene elementos abajo, pero por ende que arriba tiene ceros. Entonces, tal vez es como al revés, dependiendo de yo cómo la analice. Pero es más fácil pensar que si es triangular superior es porque ahí sí hay numeritos que no necesariamente sean ceros. Y en este caso al revés. Luego tenemos las matrices simétricas que tenían la particularidad que las entradas de la forma S y J son iguales a la JI, es decir, por ejemplo, en la entrada esta lila que es fila 1, columna 2, o sea, entrada 1, 2, va a ser igual el valor a la entrada 2, 1, que es la contraria, ¿verdad? Entonces vean que aquí se ve, básicamente son todos los valores que no están en la diagonal porque la diagonal es 1, 1, 2, 2, 3, 3. Una propiedad importante es que la transpuesta de una matriz simétrica es igual. Y entonces, ¿qué era la transpuesta? La transpuesta es nada más que las filas pasan a ser columnas y viceversa. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, esta fila 1, 4 pasa a ser columna, 2, 5 pasa a ser columna y 3, 6 pasa a ser columna. Si tengo un vector que solo tiene una fila, pues va a pasar a ser solo una columna su transpuesta. Y la antisimétrica o hemisimétrica tiene la particularidad de
que se parece al concepto de simétrica, pero con signos opuestos. Entonces vean que aquí tengo -2, pero aquí tengo 2. Aquí 4, -4 y así sucesivamente. Y la antisimétrica tiene la particularidad de que la transpuesta es igual a menos la función, perdón, la matriz S, es decir, es la matriz negativa. Eso era como un repaso de los tipos de matrices como tal. Ahora el álgebra de matrices. Siempre que yo diga que dos matrices son iguales es porque absolutamente todas sus entradas son iguales, eso sí, viendo en el sentido de que la entrada 1, 1 es igual a su equivalente en la otra matriz, que la entrada, qué sé yo, esta de aquí, que es la entrada 2, 3, es equivalente a la otra. Bueno, este no es un ejemplo de esa, ¿verdad? Pero es para que me entiendan. O sea, se ve igual y listo, tanto en tamaño como en entradas. Luego, el producto de una matriz por un escalar, es decir, multiplicar a toda la matriz por un único numerito, es multiplicar cada una de sus entradas por ese mismo número. O sea, es una matriz múltiplo, por decirlo así. Esto tiene propiedades importantes, que si yo multiplico por 1, obviamente me va a dar la misma matriz. Si multiplico por 0, me da la matriz nula. Si multiplico por dos escalares diferentes, no importa el orden en el que lo haga, voy a llegar siempre a la misma matriz. Y la suma de matrices se hace entrada por entrada, es decir, yo solo puedo sumar matrices que sean del mismo tamaño, eso sí, porque si no, no tendría sentido sumar entrada por entrada. Entonces, ven acá, si yo tengo esta matriz más esta matriz, pues me voy el 1 con el 0, me va a dar 1. Bueno, voy a marcarlo aquí. El 1 con el 0 me va a dar 1. Entonces yo el 6 con el 7 que me va a dar 13 y así sucesivamente. Y repito, siempre tienen que ser del mismo tamaño, si no, no puedo sumarlas. Ahora, el concepto de combinación lineal de matrices. Una combinación lineal de matrices es tomar varias matrices y sumarlas, pero lo único que puedo aplicar es el producto escalar con alguna constante en particular. Entonces, si yo tengo varias matrices y las sumo, no importa si alguna la multipliqué por un escalar, el resultado es una combinación lineal de las matrices que usé originalmente en la suma. Entonces, por ejemplo, esta operación 2a menos b es una combinación lineal de las matrices A y B. Y bueno, esto tiene propiedades importantes, ¿verdad? Que puede conmutar, o sea, no importa cuál sume yo de primera, si A más B o B más A, siempre voy a llegar. Incluso si sumo 3, que hay un neutro, que es la matriz nula, hay opuesto, es decir, siempre yo puedo tomar una matriz y si tomo su opuesta, es decir, con todas sus entradas negativas, pues voy a obtener el nuevo neutro de la suma. Luego yo puedo distribuir un escalar, igual no pasa nada a que yo venga y primero sume y tenga el escalar, a que primero haga escalar por matriz más escalar por matriz. O bien que sume dos escalares y los multiplique por una matriz o lo haga por separado distribuyendo. Y las propiedades de la transpuesta son muy importantes porque cuando les ponen ecuaciones, despeje de ecuaciones de matrices con las propiedades, es que se tiene que ir a resolver. Entonces, cuando yo tengo la transpuesta de una transpuesta, me da la misma matriz, porque obviamente le di vuelta dos veces. Si yo voy a transponer una suma, nada más transpongo ambos a la vez. Eso sí, si yo tengo un escalar, obviamente al escalar no le afecta, solo a la matriz como tal. Y esta tal vez es la más importante, porque muchas veces la fallan. Y es que si yo tengo una matriz multiplicada por otra transpuesta, hay que darle la vuelta a la hora de aplicarle la transpuesta. Es decir, va a quedar B transpuesto por A transpuesta. Entonces, estas propiedades son importantes. Y luego el producto escalar
Si yo tengo un... esto no es producto escalar. Bueno, sí. Ok, el producto escalar entre dos vectores, ya sea fila y columna, ambos esos sí con la misma cantidad de entradas, no necesariamente em, tiene que aplicarse de esta forma. En realidad, cuando uno ya trabaja con vectores, pues pueden ser los dos fila o los dos columna, eso sí, siempre teniendo cuidado con el numerito de entrada, ¿verdad? Entonces, vean que es la primera entrada por la primera entrada más la segunda entrada por la segunda entrada y así sucesivamente. Entonces, el producto escalar lo que me da de resultado es precisamente un número. O sea, esto no me da un vector como tal o una matriz, sino que me da un número escalar. Por eso se llama producto escalar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto por esto, multiplico 2 por 3 más menos uno por menos 5 más cero por 7 y eso me da como resultado el número 11. Y igual tiene propiedades. Si yo le aplico, mira, aquí seguro faltó ponerle la transpuesta, muy importante. Ah, bueno, no, no necesariamente. Ok, si yo hago V por W, eso es igual a tener W transpuesta por V transpuesta. Si tengo constante por V y luego por W, no importa en qué orden lo haga, siempre voy a llegar al mismo resultado porque estamos trabajando con números reales. Y también tenemos las propiedades de la distributividad. Pero bueno, entonces recuerden que el producto por un escalar es multiplicar la matriz por un número. El producto escalar entre dos vectores es multiplicar entrada por entrada y luego hacer esa suma que me da un numerito de resultado. Y luego tengo el producto de matrices como tal, que el producto de matrices sí es muy importante ver el tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una matriz de tamaño n por p, la otra tiene que ser p por algo. O sea, lo importante es que esta sea igual y el resultado va a ser los extremos n por m. Si el tamaño de esta parte, es decir, la cantidad de columnas de la primera matriz y la cantidad de filas de la primera no coincide, yo no puedo hacer este producto. Y muy importante, esto no es conmutativo. Aquí vamos a aplicar para cada una de las entradas precisamente el producto escalar para obtener cada entrada. Entonces, por ejemplo, aquí recordemos que tengo, si quiero la entrada de este producto, bueno, muy importante, ven que aquí yo tengo esta, la primera matriz es 2 por 2 y la segunda matriz es de 2 filas por 3 columnas. Entonces el resultado me va a quedar de 2 por 3. Ahora sí, si yo quiero la primera entrada, tengo que multiplicar el vector fila de la primera y el vector columna 2 de la segunda. Perdón, la primera columna de la segunda matriz, porque es la entrada 1, 1. Entonces hago 1 por 0, 0 por menos 3 y lo sumo y eso me da 0. Y así sucesivamente con todas las entradas. Si yo quiero, por ejemplo, esta entrada, que es la entrada 2 3 por ser segunda fila, tercera columna, tengo que multiplicar precisamente la segunda fila por la tercera columna con el producto escalar y eso es lo que va acá. Ok, y por último, la potencia de una matriz. Si yo calculo la potencia de cualquier matriz a la cero, me va a dar la identidad, que eso es muy similar a los números reales. Si yo tengo un a a la n, eso es lo mismo que yo haga a por a a la n menos 1.
Un A a la 2 es un A por A, un A a la 3 es un A por A a la 2 y así sucesivamente. O sea, un A por A por A. Y muy importante, igual tenemos propiedades del producto matricial. Tal vez aquí lo más importante es que no es conmutativa, ¿verdad? Porque ya vimos que dependiendo del tamaño, en algún momento incluso no se podría hacer. Si yo multiplico por la identidad me da la misma, siempre y cuando se pueda hacer, ¿verdad? Y ya vimos lo del producto, si lo transpongo va a dar al revés. Y bueno, toda la parte igual de conmutatividad, siempre y cuando se pueda hacer, no importa eh, en qué orden lo haga. Puedo distribuir, ya sea por la izquierda o por la derecha. Eso sí, esto es muy importante también en ecuaciones, porque vean que esto también se puede ver como sacar un factor común, por decirlo así, pero es muy importante que como el producto de matrices no conmuta, yo para sacar el A factor común en este caso, por decirlo así, tiene que estar del lado izquierdo en ambas matrices. Si aquí yo tuviera más bien CA en lugar de AC, yo no puedo sacarlo. Y además lo saco del lado izquierdo. Al contrario de esta, que la C ambas están al lado derecho y por eso lo saco al lado derecho. Si esto le cambian el orden y me ponen la C aquí adelante, por ejemplo, estaría malo. Eso no se puede hacer. Y bueno, aquí otras de distributividad que ya son con constantes, entonces estoy. Ah, bueno, con la constante ahí sí no importa si está izquierda o derecha, ¿verdad? Vean que aquí la A está aquí a la derecha y alguien podría decir, perdón, a la izquierda y aquí a la derecha podrían decir, pero como es con una constante no cuenta, ¿verdad? Se toma de que está como solita, por decirlo así. Entonces sí puedo sacar esa A factor común adelante, igual en este caso, pero con la B a la derecha. Y básicamente es toda esta la parte de matrices. No sé si tienen alguna duda en particular de esto que acabamos de ver. Yo no, profe. Ah, ok. De este tema, ¿qué les pueden salir? Pues cosas conceptuales en complete, o les pueden salir operaciones con matrices, por ejemplo, estos ejercicios que hay aquí, o les pueden salir los despejes. Que de esa, voy a ver si me encuentro un ejercicio de eso, de los despejes. Creo que aquí hay uno, no sé, esto es del primer examen, entonces, sí, en el primer examen, por ejemplo, venía una de esas, de, de despejar. A ver si me encuentro uno y si no, seguimos. Parece que eso no tengo a la mano, solo la del examen del módulo uno que eso ya lo había resuelto por ahí. Bueno, podríamos sacar una idea. Vamos a ver.
Ok, hagamos una sencillita para repasar esa parte. Por ejemplo, que les digan aquí que vamos a despejar. Esta es bastante sencilla en realidad, pero bueno, vamos a ver, tal vez si esto está mejor. Bueno, no, porque no hemos visto inversas. Bueno, pues no importa, vemos estas. Ok. Vean que en este caso tal vez lo más importante es la parte de la transpuesta. Hay que tener cuidado, aunque es tan particular, creo que no hay gran dificultad. Nada más acá distribuimos inicialmente que como es una suma, la transpuesta se va a aplicar a la primera y luego a la segunda. Y eso va a ser igual a C. Y luego tenemos que distribuir esa transpuesta, que aquí es donde ya se aplica que le doy la vuelta. Igual aquí sí se va a aplicar la inversa para que la vean. Luego acá hago igual que en los números reales, voy despejando, dejando solita la X, entonces paso el B transpuesto a restar. Y ahora acá, esto está aquí multiplicando, pues aquí no existe el dividir como tal, pero para eso está la inversa, que en este caso podría aplicar la inversa de la transpuesta para dejar solita. Entonces, veamos que vuelvo a copiar esta y esto de acá. Y aquí es donde el orden es muy importante porque yo voy a aplicar A transpuesto acá, perdón, A transpuesta inversa. Y si la aplico de ese lado, tengo que aplicarla aquí también. Y entonces eso ya me da la identidad, ¿verdad? Del A transpuesto inverso por el A transpuesto, por el X transpuesto. Y me queda el X transpuesto, que es A transpuesta inversa. Esta la voy a dar la vuelta porque esa era una propiedad de las inversas que son, no está por aquí, pero por ahí aparecerá. C menos B transpuesta. Y ya por último le tengo que aplicar la transpuesta a ambos lados. Entonces le aplico transpuesta y transpuesta. Entonces, ojo que como esto es un producto, hay que tener cuidado. Entonces, X transpuesta, transpuesto es X. Y aquí hay que darle la vuelta. Entonces queda C menos B transpuesto por A inversa transpuesta otra vez transpuesta. Y entonces ya queda X igual. Y aquí si yo quiero también le puedo aplicar la transpuesta para que no quede ese montón de cosas ahí. B transpuesto, transpuesto queda como B. Y aquí A inversa, la transpuesta, transpuesta, solo queda A inversa. Y listo. Entonces, eso es lo que les digo que tienen que tener cuidado con las propiedades. ¿Ninguna duda hasta aquí? Ok.
Bueno, luego tenemos toda la parte de ya empezar a trabajar con las matrices. Entonces, tenemos la matriz equivalente por filas, que es simplemente una matriz que ya no se va a ver exactamente igual a la original, porque se van a manipular, se van a hacer operaciones por filas, pero que sí son equivalentes. Entonces se puede notar con este simbolito de equivalencia. Luego, la matriz escalonada por filas es la que nosotros casi siempre empezamos a trabajar para llegar a esa, que es que el primer elemento no nulo de cada fila, si es que existe, ya tiene que quedar como un 1, que es el famoso pivote. Entonces hago para la primera fila, luego para la segunda fila y así sucesivamente, siempre y cuando sea posible. Y si hay filas nulas, las voy a dejar al puro final. Entonces vean que por aquí el pivote está acá, el pivote está acá y el pivote está acá. No tenemos pivote para la tercera columna, pero de ahí no pasa nada. Al menos tengo pivote en estas tres filas y la de ceros la dejo abajo. Esta es una escalonada por filas. Y luego, cuando ya tengo la escalonada reducida, es convertir todo lo que está por encima y por debajo de los pivotes por ceros. Entonces vean que aquí donde yo tengo pivotes, tengo arriba y abajo ceros. Y obviamente las identidades son escalonadas reducidas porque son a lo que uno casi siempre quiere llegar. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos con sistemas que tienen parámetros, casi siempre es mejor llegarla a estas para poder hacer el análisis. Entonces eso va a ser clave. Ok, las operaciones elementales sobre las filas de una matriz, ya saben que podemos multiplicar por un escalar siempre y cuando sea distinto de cero. Bueno, no significa que no pueda, pero no tendría sentido para pivotear ni nada de eso. Puedo intercambiar filas, lo cual se va a anotar con fila I, coma, fila J. Y puedo también hacer una combinación lineal, es decir, una constante por una fila más otra fila. Casi siempre la segunda fila es la que se va a ver modificada, pero hay gente que lo usa una notación distinta, pero al menos yo esta es la que voy a utilizar. Bueno, eso yo esperaría que así lo manejen bien. Y ahora sí, vamos a la teoría de sistemas como tal. Un sistema de ecuaciones lineal de orden m por n es un conjunto que tiene m ecuaciones, que son las filas, y n variables reales que van a ser las columnas. Entonces, la matriz que va a representar al sistema va a ser aquella que está formada por los coeficientes o numeritos que acompañan a cada una de las variables, ¿verdad? El vector de incógnitas, es decir, a lo que está al lado derecho después del igual, va a ser el vector columna llamado X, porque son las variables. Y al vector de constantes, no, perdón, era al revés, es el que dije de la izquierda, es el vector de constantes. Que vean, cabe rescatar algo. A veces si las ecuaciones vienen desordenadas, es decir, si vienen igualadas a cero y por ahí viene una constante, yo tengo que darle esta forma antes de ir a hacer la matriz del sistema. Siempre hay que ordenarlo de esta manera. Ok, entonces el vector de constantes está de este lado y el vector de variables corresponde al vector que está compuesto por cada una de las variables que tiene el sistema. Yo este sistema, ya como tal todo, lo puedo representar como la matriz de coeficientes del sistema principal multiplicado por el de variables e igualado al de constantes, que se vería de esta forma. Ahora, si estoy con un sistema que está igualado, es decir, que el vector de constantes son puros ceros, se le llama
un sistema homogéneo. Esos sistemas homogéneos son, digamos que muy convenientes o bonitos de trabajar porque tienen características especiales. Ok, a la matriz aumentada se le conoce como aquella que es la matriz de coeficientes y está con la división para ver luego cuáles son las constantes o el vector de constantes. Si el sistema es homogéneo, si yo quiero lo aumento. No obstante, si no quiero no lo aumento porque realmente cualquier operación que le haga a este vector que está lleno de ceros va a seguir siendo ceros. Entonces, realmente va a terminar siendo siempre igual. Por eso es que es tan conveniente. Y un teoremita importante, si yo tengo dos matrices del tamaño m filas por n columnas, tengo que B es un vectorcito, en este caso de constantes, con n filas. Entonces el sistema AX igual a B y el sistema RX igual a B' poseen el mismo conjunto de solución. Vean que eso es porque AR sería la matriz ya reducida. El R, perdón, la matriz AR son equivalentes porque R es la matriz reducida de A. Y obviamente entonces el vector B se vio modificado y por eso le pusieron aquí B'. Entonces básicamente sí, lo que está diciendo es que yo hago una reducción de Gauss o de Gauss-Jordan para poder llegar a encontrar la respuesta mediante una matriz equivalente. Y bueno, entonces recuerden que el procedimiento de Gauss-Jordan es precisamente para llegar a una escalonada reducida, que es hacer el pivote en el primer elemento de cada fila que sea posible y hacer ceros arriba y abajo. El orden siempre es ese, pivote y hacer ceros arriba y abajo. Segundo pivote, ceros arriba y abajo. Tercer pivote, ceros arriba y abajo y así sucesivamente. Si se cambia ese orden, no significa que no llegue, pero es más probable equivocarse porque cuando yo no pivoteo bien y intento hacer ceros arriba y abajo, me va a modificar el trabajo que ya había hecho antes. Entonces es muy enredado a veces. Y si hay filas nulas que queden al final. Entonces eso sería una escalonada reducida. Por ahí quedan varios ejercicios para hacer sistemas, pero estos sistemitas son con numeritos, entonces de ahí les quedan por si quieren practicar, pero mi objetivo es ir a hacer con parámetros. Entonces, vamos a analizar esa parte. Los tipos de solución de un sistema lineal. Si yo tengo un sistema homogéneo, ya dijimos que ese sistema es como muy peculiar. ¿Por qué? Porque ese sistema siempre va a tener solución. Y tiene dos posibilidades, que esa solución sea única y en caso de ser única es la trivial, es decir, que todas las variables sean cero, o bien que tenga infinitas soluciones. Si tiene infinitas soluciones, em, hay que determinarla, ¿verdad? Pero va a quedar en términos de algún parámetro como tal o de alguna variable. Y repito, no va a poder tener nunca solución bueno, valores para los cuales el sistema sea inconsistente, sin solución. Aquí viene muy de la mano un concepto que es el concepto del rango de una matriz. El rango de una matriz es la cantidad de filas no nulas de la matriz ya escalonada reducida. O sea, yo ya la trabajé completamente y la cantidad de filas no nulas es el rango. Si yo llego a que el rango de una matriz es igual a la cantidad de variables, el sistema tiene solución única, que es este caso. Si la cantidad de variables
que tiene mi sistema es mayor a el rango, significa que me quedaron menos pivotes que, este, que variables. O sea, que alguna fila o varias se hicieron ceros. Y ahí es donde salen las infinitas soluciones. De hecho, creo que esto voy a intentar hacerles aquí como un ejemplo de eso. Pero que esto no me cambie. Está mal. Entonces, por ejemplo, si yo llego 1, 0, 0, 1, 0, 0, pero aquí llego a 0, 0, aumentada en, qué sé yo, 3, 5 y 0. Vean que aquí el rango sería 2, pero es menor a las tres variables que yo tengo porque tengo tres columnas, ¿verdad? Las variables digamos que son X, Y, Z. Entonces, en este caso tiene infinitas soluciones. O sea, aquí la solución sería un 3, un 5 y de una variable IT, la cual es real, por decirlo así. Si el sistema sí tenía el mismo rango, es porque yo llegué a la identidad y está aumentado ahí en cualquier numerito. Entonces esa es la solución. Pero aquí se ve que el rango en todas tuve pivote, entonces es 3 y es igual a la cantidad de variables y por ende la solución es ese vector 5 menos 1 y 0. Y si más bien yo tengo el último caso, que es que el rango de la aumentada es menor a la cantidad de variables. Eso es porque se da una fila que tal vez tiene ceros, pero está aumentada en un número. Entonces, yo no puedo decir que 0x más 0y más 0z, por ejemplo, es igual a 5. O sea, una suma de ceros no me puede ser un número. Entonces, en estos casos, independientemente de lo que pase con la cantidad de variables, no, no va a ser, no va a tener solución. De hecho, aquí tal vez, sí, porque yo le estaba diciendo con las variables, que si bien es cierto, es verdadero, no obstante, es muy importante ver la aumentada, que no tenga ahí ningún problema. Entonces voy a marcarla aquí. Em, Vamos a ver, aquí el rango. Ya, tiene ser. Aunque ya vi, es que el ejemplo, perdón, aquí les hice el ejemplo mal. Esta era la que no tiene solución, más bien esta es esta que estaba diciendo. Las expliqué en desorden. Ok, esta vean que para el rango de la matriz de coeficientes es lo celeste, que son dos que tienen pivote. Pero para la aumentada hay tres que son no nulas. Entonces, el 2 menor a 3 no tiene solución. Que vamos a cambiar eso porque ya lo cambié. Ahora, cabe resaltar
que aquí el X y el Y, digamos que sí tendrían un valorcito, pero el problema está aquí, ¿verdad? Entonces ya, obviamente, si una em, fila me da una inconsistencia o algo que no tiene sentido, ya lo demás no me sirve de nada. Ok, luego aquí vean que tenemos la matriz o el rango de la matriz de coeficientes, que es 3 y es igual a la matriz aumentada. Entonces, aquí sí tenemos solución única, que es 5 menos 1 y 0. Y luego el último caso, que es más bien para infinitas. Aquí vamos a hacer algo diferente. Que es que el rango de A es igual al rango de la aumentada, pero es menor a la cantidad de variables. Entonces, vean que aquí yo tengo rango de la de coeficientes perdón, igual al rango de la aumentada, que tiene dos filas no nulas. Pero vean que aquí la cantidad de variables era 3, ¿verdad? De X, Y, Z. Entonces, como yo no tengo pivote para las tres variables, tiene infinitas soluciones. Y aquí ahora sí es el caso donde yo digo, ok, esto es 3 7, pero ya para la última es una constante, es una parámetro t real. O sea, independientemente de qué número yo ponga para la tercera entrada, eso va a ser una solución, básicamente. Por eso es que son infinitas, porque son infinitos vectorcitos los que cumplen la ecuación. Ok. Y no sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, profe. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con uno de estos sistemas. Ahí le van a quedar varios para que repasen, pero sí vamos a resolver uno de estos para ver lo que les dije, de que el objetivo siempre es primero ir a ver qué pasa cuando los parámetros toman diferentes valores. Entonces siempre vamos a primero llegar a la escalonada y luego ir a hacer el análisis. Vamos a ver. Voy a hacer este que no es tan grande. Ok, por si acaso, vamos a colocarlo de forma de la matriz de coeficientes multiplicado por el de las variables igualado al de constantes, solo para practicar. Ven que x es 1, y es menos 1 y el alfa es el que va con el z. Luego tenemos menos 1, 2 y aquí tendríamos un menos alfa menos 3. Y aquí tenemos un alfa, un 1 y un 1. Esto multiplicado por el x, y, z es igual al vectorcito menos 2 menos alfa y 4. Vean que ya está acomodado, ¿verdad? Está
el x, y, z con sus respectivos coeficientes igualado a la constante. Entonces yo voy a trabajar específicamente con la matriz menos uno, alfa, menos uno, 2. Voy a ponerle esto ya 3 menos alfa, ¿verdad? Distribuyéndolo para que se quede más cómodo, más corto. Alfa, 1 y 1. Y aumentado en menos 2 menos alfa y 4. Voy a correr este alfa para acá para que se vea más claro. Ok, Profe, disculpe, ¿sí? en el primer uno hay que quitarle el negativo. Ay, sí, tienes razón, no sé por qué le puse un menos. Gracias. Ok, vamos. Entonces, queremos ver todos los casos, cuando tiene infinitas soluciones, cuando es inconsistente y cuando tiene solución única. Entonces, tenemos que empezar a reducir. Vean que ya aquí yo tengo mi primer pivote. Como no tengo que modificarlo, ya voy a hacer lo demás cero. Esa fila 1, si la sumo con la fila 2, ya puedo hacer el que le sigue un 0. Entonces voy a poner la primera fila que no voy a modificar. Ahora sí, fila 1 más fila 2 es 0, 1. Aquí me quedaría el 3 y menos 2 menos alfa. Y para quitar el alfa, voy a hacer menos alfa fila 1 y se lo sumo a la fila 3. Entonces, menos alfa más alfa es 0. Ahora sí, menos alfa por menos 1 sería un alfa y más 1. Y luego, menos alfa a la 2 más 1. 1 menos alfa a la 2 lo voy a poner. Y luego sería menos 2 por menos alfa, es 2 alfa más 4. Entonces cierro. Ok, ya tengo entonces aquí mi 1, mi pivote y ceros. Voy con segundo pivote. Está súper bonito porque ya es un 1. Todo lo que voy a hacer es quitar arriba y abajo lo que tengo. Igual puedo llegar solo a la triangular. Entonces voy a quitar. Bueno, no, ese está bonito quitarlo en realidad porque es un 1. Entonces otra vez voy a hacer fila 2 más fila 1. Dejo fila 2 porque no le voy a modificar y sumo fila 1. Entonces 1 más 0 es 1. 1 menos 1 es 0. 3 más alfa. Y aquí sería menos 2 es menos 4 menos alfa. Y para quitar esta sería hacer menos el alfa más 1 por fila 2 más fila 3. Entonces, si hago eso por 0 es 0 más 0. Luego esto por 1 más eso, ya me da 0. Y el detalle está aquí, que tendríamos 3 por menos el alfa más 1, más el 1 menos el alfa a la 2. Entonces es menos 3 alfa, menos 3 más 1 menos alfa a la 2. Menos, no, a ver aquí, voy a correr esto. Va a quedar menos alfa a la 2, menos 3 alfa, menos 2. Ahí intenten seguirme por si me equivoco en algo. Y por último, ahora sería menos el alfa más 1 por
El menos 2 menos alfa más 2 alfa más 4. Entonces, esto es menos alfa menos 1. Bueno, voy a sacar mejor el menos del otro, está más bonito. Entonces me queda, se me van los menos y me queda alfa por 2 es 2 alfa, alfa por alfa, alfa a la 2, más 2 más alfa, más 2 alfa más 4. Entonces me queda alfa a la 2 más 5 alfa y más 6. Ok, listo. Ven, por eso es que ya se llega aquí, pero ya tenemos una triangular superior que es una escalonada. Hasta aquí todo bien. Que de hecho, ahora que lo pienso, esto me serviría factorizarlo para ver los factorcitos. Entonces, vamos a ver. Esto es menos alfa por alfa y esto sería un menos 2 por 1. Me da menos alfa, menos 2 alfa, que me da menos 3 alfa. Entonces voy a dejarla escrita ya así con eso. Ya me queda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3 más alfa, 3. Y aquí me queda menos alfa menos 2 y alfa más 1. Ha aumentado menos alfa menos 4, menos alfa menos 2 y este de aquí, mm, démoslo así, yo creo que no vale la pena realmente. Ay, ok. Bueno, estos calculitos de aquí los vamos a pasar para acá. Esos también se utilizaban para... Ok, ahora esto entonces yo me digo, bueno, vamos a analizar lo de los rangos. Recuerden que para que ella tenga solución única, necesito que todos los pivotes estén. Entonces, si yo tengo todos los pivotes, que no, ninguno se hace cero, voy a tener solución única. Eso va a ser precisamente cuando aquí esto sea distinto de cero. Entonces, tengo solución única, sí, menos alfa menos 2 por alfa más 1 es distinto de cero. Bueno, y también este. Bueno, no, en realidad no importa, porque si este se hace cero, ahí sí habría que ver que este no, pero eso es para el otro caso. Entonces, solución única si esto. Entonces va a ser cuando el alfa valga 2 menos 2 y o alfa igual menos 1. En ese caso, el sistema tiene solución única con menos 2 o menos 1 específicamente. Bueno, cuando sea distinto, entonces sería con alfa en R menos el menos 2, menos 1.
Ahora sí, entonces yo voy a ir a analizar los otros casos. Siempre es importante analizar primero el que tiene solución única porque suele ser el más grande. Ya en el momento en que yo me doy cuenta que existen los tres pivotes, y si yo tengo aquí los tres pivotes, entonces ya en algún momento sigo, ¿verdad? Trabajando y voy a llegar a la identidad. Entonces, listo. Ahora, después de tener la solución única, me voy a ir a ver qué pasa si yo tomo específicamente esos valores. Entonces, si alfa es -2, ven que mi sistemita quedaría 1, 0, 1, 0, 1, 3, 0, 0, 0. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esto? Porque recuerden que si eso se convierte en cero, todo bien, voy a tener infinitas soluciones. Pero si eso no se hace cero, va a ser una inconsistencia. Entonces hay que ver cuál de los dos casos se cumple. Entonces, con -2, esto sería 2 menos 4, que es un -2. Luego sería un 2 menos 2, que es un 0. Y aquí sería un alfa a la 2, que es un 4 menos 10 más 6. Vean que sí se hace cero. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tengo menos, bueno, el rango es menor que la cantidad de variables, ¿verdad? Aquí yo tengo que el rango tanto de la aumentada como de la de coeficientes es 2, pero a su vez es menor que la cantidad de variables, que era 3. Entonces aquí tengo infinitas soluciones. Si yo quisiera sacar ahí las infinitas soluciones, y tengo que ponerme a despejar, ¿verdad? Y por último, si el alfa es igual a -1, que es el otro caso. Entonces, si alfa es igual a -1, yo tengo 1, 0, 2 aumentado en -3. Luego tengo 0, 1, 3, 0, 0, 0. Y aquí sería 1 menos 2 es -1. Y aquí -1 sería un 1, -5, más 6. Vean que aquí sí me da mal, porque me da un 2. Y entonces esta aquí es la que tiene un problema, ¿verdad? Porque aquí yo tengo 2 como el rango de los coeficientes, pero tengo 3 como el rango de la aumentada, que no tiene sentido. Eso es analizándolo con rangos, pero si no, simplemente yo creo que es muy lógico ver que yo no puedo tener puros ceros y aumentado en 2. Entonces ahí ya tengo el caso de la inconsistencia. Igual puede pasar que, por ejemplo, si yo tengo 0, 0, o no sé, tengo dos filas iguales, eso también pasa. Esto ya estoy hablando de otro caso. Puede pasar que si yo tengo dos filas iguales y un valor en el que se aumenta distinto, eso es inconsistente. Por ejemplo, que yo ponga esto. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Voy a ponerlo un poco como que yo desde el inicio me voy dando cuenta porque a veces pasa medio camino, digamos. Y yo tengo aquí aumentado en 5 y en 3
Entonces uno se queda pensando, "Di, no puede ser que si yo multiplico dos veces la primera variable más menos 3 por la segunda, en un caso me dé 5 y eso 3, ¿verdad? Esto no tiene ningún sentido. Entonces esto también es inconsistente. Porque al final cuando la reduzcan, esto va a quedar como un 2 menos 3 0 5 y aquí va a ser 0 0 0 y de no sé, otro número, ¿verdad? Que no es 5, bueno, que no es 0. Vamos a ver, eso lo que hice fue restar, entonces sería un 2. Entonces, ven, se llega al punto o al momento en que esto otra vez no tiene sentido. Entonces, hay muchas formas de analizarlo, ya sea con el rango o que llega al punto en que uno lo identifica. Ahora, este ejercicio que yo les resolví es solo con un parámetro, pero quiero que entiendan que la idea es la misma. Siempre tomo la matriz aumentada, bueno, a menos de que fuera homogénea, ¿verdad? Si es homogénea no la aumento. La reduzco a, bueno, hago una reducción hasta llegar a una triangular superior, es decir, que solo haya ceros abajo. Si la pueden reducir más, mejor, pero con eso es suficiente para hacer el análisis. A menos de que ya les pidan soluciones, pero si son con parámetros y en la diagonal queda un parámetro, no deben avanzar más de aquí, porque si avanzan más de aquí es suponiendo que esto no es cero y ya se meten a un caso particular. Entonces, mejor eso lo hacen solo si tienen que calcular de camino alguna solución para alguno de los casos. Pero entonces, si yo tengo todos los pivotes para cada variable, o sea, si hay tres variables, porque es un sistema de tres variables, y yo tengo tres pivotes distintos de cero, es cuando tengo solución única. En el momento en que un pivote se pierde, ya entran los casos de si hay infinitas, porque todo se hace cero, incluyendo esto, o hay inconsistencias y me quedan puros ceros y aquí un número distinto de cero. ¿Estamos claros? Bueno, entonces ahí les quedan estos dos por si quieren seguir practicando con esta parte, que de hecho tienen más parámetros, obviamente van a tardar más porque son más ecuaciones y toda la cosa, pero es importante que trabajen bastante estos ejercicios porque sí suelen de tener sus detallitos. Y bueno, ahí ya para la próxima sesión seguiremos con otros temas. Eso sería por hoy. Que pasen bonita noche. Gracias, profe, igualmente. Un gusto, Chaito.